La hormiga trabaja, la cigarra canta. Todos creemos saber quién tiene razón en esta historia. La hormiga prevé el invierno, la cigarra vive el día. Cuando llega el frío, la hormiga sobrevive y la cigarra pasa hambre. Asunto resuelto, la moraleja es clara. O eso creemos, porque a lo mejor la pregunta no es si la cigarra fue imprudente, sino ¿por qué trabaja la hormiga? La respuesta parece obvia, para sobrevivir, pero los seres humanos no trabajamos solo para sobrevivir. Y cuando una vida queda reducida a eso, se enfoca ahí, entonces ocurre algo extraño. Seguimos siendo eficaces, seguimos cumpliendo nuestras obligaciones, seguimos produciendo, pero empezamos a parecernos cada vez menos a las personas y cada vez más a los insectos. Eso es precisamente lo que descubrió Kafka. Todos recordamos el inicio de la metamorfosis. Ahí, una mañana, Gregor Samsa, un honrado trabajador, se despierta convertido en un insecto. La escena es tan poderosa que tendemos a fijarnos en la transformación física, pero quizá la verdadera tragedia sea anterior. Es decir, Gregor ya vivía como un insecto antes de su metamorfosis, que lo que hace es poner de manifiesto lo que ya era una realidad. ¿De qué se trata? De que Gregor vivía íntegramente para el trabajo. Toda su existencia estaba organizada en torno al trabajo. No tenía tiempo para sí mismo. No tenía vida propia. No tenía proyectos que justificaran ese esfuerzo. Trabajaba para cumplir. Trabajaba para seguir trabajando. Y una mañana Kafka hace visible lo que llevaba años ocurriendo. Gregor despierta convertido en lo que ya era, de hecho. Y entonces la pregunta deja de ser mera literatura. Es una pregunta humana que nos afecta. ¿Qué diferencia hay entre una persona y un insecto laborioso? Una hormiga, una abeja. ¿Qué diferencia hay entre una vida humana y una vida íntegramente dedicada a producir? Y entonces volvemos a la fábula, porque quizá la hormiga tenga razón, al menos en parte. La previsión es una virtud, la responsabilidad es una virtud, el trabajo es una virtud. Pero es que la cuestión no es esa, la cuestión es si las virtudes bastan. Hace más de 2000 años Aristóteles ya señaló que vivimos para algo más que conservar la vida. Si viviéramos únicamente para seguir viviendo, nuestra vida se parecería demasiado a la de cualquier animal. Siglos después, Joseph Pieper insiste en una idea semejante. Las actividades específicamente humanas son precisamente aquellas que no se justifican por su utilidad, por su funcionalidad. Hablamos de la amistad, de la fiesta, de la contemplación, de la literatura, de la música, de cantar y bailar. Ninguna de ellas sirve para producir más y sin embargo son las que hacen que la vida valga la pena ser vivida. Quizá por eso la cigarra resulte incómoda, porque señala algo que choca con la mentalidad actual, que es que no todo lo valioso es útil, que la utilidad solo es la categoría suprema para la hormiga, no para el hombre. Y aquí aparece una figura sorprendente, la colmena, el hormiguero, el rebaño. En la fábula de las abejas, Mandeville imaginó una sociedad de abejas extraordinariamente activa y próspera. Cada abeja persigue sus intereses, cada abeja cumple su función y el resultado es una comunidad rica, eficiente, poderosa. Pero esto abre una pregunta. ¿Puede una colmena prosperar mientras las abejas se empobrecen? ¿Puede una comunidad producir cada vez más y tener cada vez menos motivos de celebrar? No porque desaparezcan las fiestas, al contrario, quizá nunca hubo tantas. La pregunta es si seguimos sabiendo qué celebramos. Porque una cosa es la fiesta que nace de algo valioso y otra muy distinta, la necesidad permanente de distracción. Tal vez tengamos cada vez más entretenimiento y menos motivos para la alegría.
La cuestión ya no es la cigarra, la cuestión somos nosotros. Vivimos en una época que admira profundamente las hormigas. Planificamos, optimizamos, gestionamos, medimos, contamos, acumulamos. Y sin embargo, cada vez es más frecuente oír que nos falta tiempo, sentido, profundidad o compañía. Tal vez porque hemos aprendido muy bien a trabajar y hemos olvidado para qué. En este punto conviene volver a la fábula. No para absolver a la cigarra, pero tampoco para coronar a la hormiga. Porque una vida enteramente dedicada a producir y asegurar el futuro corre el riesgo de no encontrar los motivos para cantar. Y aquí hay que recordar algo importante. Las canciones no alimentan. Los poemas no producen riqueza. Las fiestas no aumentan la productividad. Las conversaciones con amigos no hacen crecer el PIB. Y sin embargo, una vida sin eso sería difícil llamarla humana. Esto lo entendió muy bien Saint-Exupéry. El problema de los adultos del Principito no es que trabajen demasiado, es que han olvidado qué cosas merecen ser amadas. El hombre de negocios cuenta las estrellas, las posee, las acumula, pero nunca las contempla, nunca se pregunta qué significan, nunca se alegra por ellas. Su problema no es el trabajo, ni siquiera que haya olvidado para qué trabaja. Su problema es que ha olvidado para qué vive. Y quizás sea esta la pregunta que la vieja fábula nos deja. No si debemos trabajar, no si debemos prever, no si debemos ser responsables, sino qué lugar ocupan esas cosas en el conjunto de la vida humana. Porque una vida humana necesita pan, pero también necesita canciones. Y quizá el error no consiste en parecerse demasiado a la cigarra. Quizá el verdadero peligro para nuestra vida sea despertar una mañana y descubrir, como Gregor Samsa, que nos hemos convertido en una hormiga. Gracias por pasar por aquí. Si te gusta este enfoque, dale me gusta, suscríbete al canal y recomiéndanos a tus amigos. Nos vemos en otras ideas, otros vídeos.